Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la oposición entre las dos actitudes que nos describe, nos habla el profeta Jeremías, la actitud del que confía en el hombre y del que confía en Dios, y que son fuente de desgracia o de felicidad, nos dispone a contemplar las dos figuras de la parábola evangélica, el rico Epulón y el pobre Lázaro. El hombre se perdió por primera vez a causa del amor a sí mismo, pues si no se hubiese amado a sí mismo y hubiese antepuesto a Dios a sí mismo, hubiera estado siempre sometido a Dios, no se hubiera inclinado a hacer su propia voluntad, descuidando la de Dios. Amarse a uno mismo no es otra cosa que querer hacer la propia voluntad. Antepon la voluntad de Dios, aprende a amarte no amándote, pues para que sepáis que es un vicio amarse, dice así el apóstol: habrán hombres amantes de sí mismos,
amantes del dinero. Ya estáis viendo que te encuentras fuera. ¿Por qué vas fuera? Comenzaste a amar lo que es exterior a ti y te extraviaste. Estas son palabras de San Agustín. Y luego sigue diciendo San Agustín, comentando la parábola o recordando la parábola del hijo pródigo. Vuelto así se dirige al Padre, donde encuentra refugio segurísimo. Si pues había salido de sí y de aquel que le había dado el ser, al volver así para ir al Padre, niégase a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No presuma de sí, advierta que es hombre y escuche el dicho profético: maldito todo el que pone su esperanza en el hombre. Seguía a sí mismo, pero no hacia abajo. Seguía a sí mismo, mas para adherirse a Dios. Nos extraviamos cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y también San Agustín comenta el Evangelio que hemos escuchado, la parábola del rico Epulón y Lázaro. El rico Epulón y el pobre Lázaro son las dos posturas en la vida que se cambian en el juicio de Dios. Por eso hemos de atender a la voz de Dios, pues solo en ellas encontramos el camino seguro para recibir el premio en la otra vida. Y comenta San Agustín: ved a uno y a otro, al que vive en el placer y al que vive en el dolor. El rico vivía entre placeres y el pobre entre dolores. El primero banqueteaba, el segundo sufría. Aquel era tratado con respeto por la familia que lo rodeaba. Este era lamido por los perros. Aquel se volvía más duro en sus banquetes. Este ni con las migajas podía alimentarse. Pasó el placer, pasó la necesidad, pasaron los bienes del rico, pasaron los males del pobre. Al rico le vinieron males y al pobre bienes. Lo pasado pasó para siempre. Lo que vino después nunca disminuyó. El rico ardía en los infiernos, el pobre se alegraba en el seno de Abraham. Primeramente había deseado el pobre una migaja de la mesa del rico, luego deseó el rico una gota del dedo del pobre. La penuria de éste acabó en la saciedad. El placer de aquel terminó en el dolor sin fin. Reflexionemos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿El placer momentáneo del mundo o el gozo eterno en el cielo? ¿Qué queremos? Y termino con estas palabras del Papa Francisco. Nos gusta confiar en nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos,
confiar en ese amigo, confiar en esa situación buena que tengo o en esa ideología. Y entonces el Señor queda un poco de lado. El hombre, actuando así, se cierra a sí mismo y entonces no tendrá salvación, pues no puede salvarse a sí mismo. Esto es lo que le sucede al rico del Evangelio. Llevaba vestidos de púrpura, comía todos los días grandes banquetes, estaba muy contento, pero no se daba cuenta de que en la puerta de su casa había un pobre. El Evangelio dice que ese pobre se llamaba Lázaro, mientras que el rico no tiene nombre. Y esta es la maldición más fuerte del que confía en sí mismo y no en Dios: perder el nombre. Y hoy podríamos decir, y es lo que vive el mundo hoy. ¿Qué es lo que quieren hacer los que viven lejos de Dios y están como manipulando el mundo? Hacer perder la identidad de uno mismo. Eso es la ideología de género. Y el dinero, el placer, todo esto nos hace perder la identidad de nosotros mismos. Lo que dice el Papa. ¿Bien? Esta es la maldición más fuerte del que confía en sí mismo y no en Dios. Perder el nombre, la identidad propia. Y luego el Papa, como era tan así, como es así, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cuenta número tal, en el banco tal. ¿Cómo te llamas? Tantas propiedades, tantos palacios. ¿Cómo te llamas? Etcétera. Las cosas que tenemos, los ídolos. Hoy, en este día de Cuaresma, nos hará bien preguntarnos ¿dónde está mi confianza? ¿Está en el Señor? ¿O soy un pagano que confía en las cosas, en los ídolos? Pidamos al Señor la gracia que a todos nos dé. Pidamos la gracia al Señor que nos dé la sabiduría de tener confianza solamente en Él, no en las cosas, no en las fuerzas humanas, solamente en Él, solamente en Dios. Que nos dé esta gracia, esta sabiduría de tener confianza solamente en Dios, no en las cosas humanas, no en la fuerza humana, no en el poder, no en el dinero, solamente en Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.